amigos, bienvenidos. Este es el sistema de entrenamiento de RV Restoration. En este video vamos a iniciar una serie de aprendizajes que nos van a llevar por el camino del conocimiento de un techo y cuáles son los factores que hay que tener en cuenta a la hora de inspeccionar y también de hacer la venta como tal, ¿no? Que el cliente se sienta satisfecho con nosotros, generándoles confianza. Nos vamos a subir al techo y vamos a mirar qué es lo que tiene y sobre esa medida podemos dar un presupuesto correcto, eso sí, para tener, digamos que, más posibilidades de venta. Esto es para venta en retail o venta directa. Para eso necesitamos entender que debemos aprender a identificar los daños que tiene un techo, ¿no? Todas las partes que están dañadas, identificarlas, que a simple vista no se ven, desarrollar la capacidad de evaluar y dar estimados precisos y asesorías más completas. Esto es para generar confianza y quitar la desconfianza y que el cliente pues nos compre a nosotros, que es la finalidad de la visita. Esto ayuda a que los representantes comerciales puedan tener un conocimiento completo de los productos y crear confianza a la hora de estar frente al cliente, volverse consultores y poder tener una mayor facilidad de cierre al final. Para eso, identificar o entender que cuando visitamos un cliente necesitamos seguir unos pasos, que es el saludo, en este caso saludar al cliente, hacer la inspección, que ya muchos lo hacen con los claims, hacer la presentación, que en este caso lo vamos a hacer a través de presentaciones en PowerPoint o video, y luego hacer un cierre, que es en este caso trabajar números y trabajar las plataformas. Antes de comenzar debemos entender también o debemos tener en cuenta que para esto debemos tener materiales a la mano como una escalera telescópica, la cinta métrica en pulgadas, los guantes, una libreta, un celular para tomar fotos. En la escalera pueden ser de este modelo, es una escalera que sirve hasta 14 pies, hay escaleras más grandes, pero cuando se retrae la podemos guardar en la cajuela de nuestro automóvil o en el baúl de nuestro automóvil. O estas también hemos visto o hemos trabajado con estas escaleras, son muy buenas, ocupan menos espacio en el carro, son un poco, digamos que se mueven un poco más a la hora de estar subiendo, pero también son escaleras buenas, se pueden conseguir ambas en Home Depot, entonces para que lo tengan en cuenta. Ahora, las escaleras siempre deben llegar hasta el punto objetivo que queremos mirar. En este caso, por eso pedimos de 14 pies para que sean escaleras que puedan subirse a un ático, el representante, checar un techo que es a doble altura. Y bueno, esto es lo importante. Quiero aclararles o hacerles una advertencia, es que nunca se confíe que el cliente tiene escalera. Hay vendedores que han perdido muchas citas por esta razón, vendedores que se confían, le da la cita, no tienen la escalera, no la han comprado, son escaleras que valen $130 aproximadamente, pero es una inversión que tú la vas a recuperar y te va a servir para muchas ventas. Pero por la falta de escalera vas a perder $1,000, $2,000, $3,000 en comisiones simplemente porque llegas donde el cliente no tiene escalera, tú necesitas subirte al techo para inspeccionarlo y no le vas a poder dar el presupuesto, agendas otra cita y resulta que el cliente ya lo va a visitar otro vendedor al siguiente día y le cerró la venta y te canceló la cita. Eso lo decimos como experiencia porque les ha pasado a muchos vendedores y han perdido mucho dinero en comisiones por falta de estas herramientas, ¿no? También la cinta métrica, súper importante, vendedores que no llevan cintas métricas, vendedores que llevan cintas métricas en centímetros y no en pulgadas. ¿Qué pasa con esto? Cuando llevan una cinta métrica que no es la correcta, los estimados no salen precisos. Y acuérdense que la cinta métrica sirve no solamente para checar los techos y medir, sino que también para medir las ventanas. Hay personas y hay representantes que son muy cómodos y dicen, no, pues yo lo mido a nivel satelital el techo, pero cuando se trata de retail es necesario ir y medir las ciertas componentes que no se pueden checar
a nivel satelital o por el Google Maps o por el Silo, si es necesario hacer eso. Entonces también tener en cuenta los guantes y tener en cuenta directamente el celular para tomar fotos. Nosotros vamos a inspeccionar 5 cosas que son importantes para saber exactamente o para darle un buen presupuesto al cliente. En este caso vamos a iniciar con las capas, con los rafters, los plywood, las fascia y qué es lo que tiene encima de los techos. Pueden ser paneles solares o cosas así. Si iniciamos con las capas o los layers, un techo puede tener hasta 4 capas y en ese orden se debe inspeccionar lo más rigurosamente posible para evitar presupuestos incorrectos que ocasionen pérdidas a la compañía y afecten la comisión del representante comercial. Esas son de las cosas más complejas y los vendedores hay vendedores que han perdido dinero porque pues obviamente si hacen un mal presupuesto pues se les va a tomar de su comisión para que directamente se cubra esa parte que no se tuvo en cuenta, porque hay clientes que pueden echar abajo un proyecto porque se les hizo un mal presupuesto, entonces por eso es importante ese equilibrio. Sobre esa medida debemos entender que las capas o los layers se pueden mirar o se pueden ver en varios lugares de la casa. ¿Dónde comenzamos? Inicialmente podemos ver que las capas de los layers, ahí donde pueden checar todo este borde de color verde, en donde está la fascia. Aquí están las ubicaciones de donde puedes poner tu escalera, la pones firme. Si vas con un compañero, pues que te tenga la escalera, y si no, la mayoría de representantes van solos y van y checan eso. Hay personas que no les gusta subirse a escaleras, que les tienen miedo a las alturas o que no se pueden subir por su condición física, entonces sí es necesario que vayan con un acompañante. Las compañías que nosotros hemos asesorado nos hemos dado cuenta que muchas personas, más que todo de la tercera edad o mujeres o personas que tienen un problema en las rodillas o sobrepeso, no se pueden subir a las escaleras y no se pueden subir a los techos, por eso siempre van acompañados de otra persona y piden ayuda. Ahora, para esto, cuando te subes en el borde, estamos hablando de esta parte verde, en cualquiera de estos bordes, en donde está la fascia, ahorita vamos a saber qué es, vamos a encontrar que podemos ir levantando y saber cuántas capas tiene. Es decir, muchas personas no quieren poner un techo, entonces quieren poner un shingle sobre shingle. Y muchos techos han tenido hasta 4 capas. Lo que tienes que hacer es ir y procurar con mucho cuidado, porque el cliente puede estar mirando, ir levantando y checar cuántas capas tiene. Puede tener 1 o 2, estamos contando inclusive la capa que está en la parte más arriba, que es la capa principal, que es la que nosotros estamos viendo. Lo importante es tomar fotos y checar cuántas capas tiene, porque ahí le tenemos que colocar en la lista para hacer el presupuesto correcto y subirle la cantidad de dinero que el cliente tiene que invertir para remover esas capas, ya que se lleva más trabajo, es más basura y un poco más de tiempo y más maniobra, ¿no? Entonces, ahora, muchas capas se ven visibles. Es importante que para el cierre se le debe decir al cliente que estas capas inciden en el techo, en el peso del techo, y también puede afectar la estructura del mismo, ¿no? Entonces esto sirve mucho para el cierre. Ahora, cuando miramos las capas, no hay que confundir el starter o las tejas de hilera inicial con las capas, ¿no? Para eso pues tenemos que levantar una parte del borde y checar si es el starter o si es un shingle. En algunos casos, muchas personas también se pueden confundir. Estamos hablando por trabajos mal hechos, en donde no le colocan un starter, como lo ven aquí, sino que colocan un shingle para que se pegue. Entonces, si nos acordamos bien, el starter es una pieza fundamental para que el techo se pegue, porque esta es la parte principal en donde el viento pega más y por ahí es donde se levanta el techo. ¿Cuál es el principal enemigo de los techos? La humedad, pero el aire se va levantando y va levantando los shingles, y de ahí va metiéndose el viento,
van levantando los shingles y por ahí se va metiendo la humedad. Es necesario entender que lo segundo que debes tener en cuenta a la hora de mirar, aparte de las capas de los techos, son los rafters. Cuando hablamos de los rafters pueden presentar daños ocultos o aparentar estar íntegros a la vista, ya que muchos dueños de casa pues los pintan, y en esa medida es necesario inspeccionarlos uno por uno. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? De la misma forma, nos subimos al techo y los principales daños que pueden presentar es a través de la humedad, termitas, desgaste del tiempo, sismos, golpes o traumas en la estructura, inclusive incendios. Entonces, en esa medida debes subir al techo, y el rafter siempre hay que mirarlo de dos modos. Uno, directamente afuera, enfrente, checamos, y con una pluma lo que hacemos sencillamente es tocar, porque a veces se pueden ver muy bien, y tocar si el rafter está podrido por termitas o por el tiempo. Entonces ese hay que cambiarlo y toca anotarlo, un rafter dañado, o que esté roto por algún recargón o por algún lo pisaron o que lo instalaron ya roto, y ese rafter también hay que cambiarlo, porque es posible que si toca inspección no vaya a pasar la inspección, ¿no? Ahora, también hay que mirarlo por debajo, checar que aparentemente están bien. La forma más fácil es de introducir la pluma, como les mencioné, un lapicero o un desarmador, y checar si la madera está dura, es fuerte. Si la madera está dura o fuerte, ese rafter solamente se pinta y ya queda bien sin tener ningún inconveniente. Obviamente hay que picarle en varias partes para mirar si no está podrido en algún lugar. Ahora, también muchas personas lo que hacen es con un desarmador lo golpean para mirar si no está bofo o hueco, ¿no?, en esa parte. La segunda es la verificación que se hace interna, es decir, a través del ático se inspecciona con una linterna, se toman fotos, ojalá con flash, si no tienen, para mirar si el rafter no está quebrado o tiene malformaciones por humedad. Eso es súper importante. En una ocasión un vendedor que yo conozco, que tiene mucha experiencia, se le olvidaron estos pasos, y básicamente la persona dio el presupuesto, dio por hecho que los rafters estaban bien. A la hora de hacer una inspección ya directamente por parte de la empresa, nos dimos cuenta que tenía 20 rafters dañados. Eso le afectó su comisión, y no solamente eso, sino que quedó debiendo, porque el cliente dijo que él no iba a pagar más, que él no tenía más dinero y que la empresa le tenía que cumplir. Entonces no se puede colocar el techo sin que se puedan arreglar los rafters. Entonces son cosas que se deben tener en cuenta a la hora de colocarlos, que no estén quemados, que no estén rotos, que no tengan quebraduras o cosas como esas. Recuerda que lo que dice aquí es súper importante, debe ser uno a uno. Todos los rafters los tienes que inspeccionar uno por uno, todos los que encuentres afuera en el overhead, porque si no los inspeccionas es posible que afecte tu comisión. Por eso los vendedores más fregones, los vendedores que más sobresalen, son vendedores que tienen en cuenta estos pasos, y no es difícil, solamente es que no hay que olvidarlos, ¿no? No hay que olvidar que hay que mirar las capas, que hay que mirar los rafters, que es lo que estamos hablando, y otros ítems que vamos a estar checando en el transcurso del video. Ahora, en otra parte, en los rafters también debemos tener en cuenta los plywood. El plywood es una parte fundamental en donde va descansado prácticamente todas las capas del techo. Identificar un plywood que está dañado no es difícil, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Cuando la casa es muy vieja, tú miras por Zillow con la dirección, miras si la casa tiene desde 1950 hacia atrás, es posible que no tenga plywood. Si es de 1950 hacia adelante, puede tener plywood o puede tener una lámina de plywood muy delgadita que a veces están rotas.
desde lejos se alcanzan a ver este tipo de olas o hondonadas o no sé, este tipo de cosas, y esto quiere decir que hay daños en el plywood y hay que cambiarlo, ¿no? Pero también hay que inspeccionar directamente adentro del ático, porque aquí es donde tú puedes mirar si tiene problemas de humedad, si está podrido, y bueno, eso es importante que lo mires por fuera a la vista y por dentro si tienes acceso al ático. Hay muchas casas que no tienen acceso al ático, entonces sí es necesario inspeccionarlo desde afuera y tratar de dar un estimado correcto de cuántas hojas están dañadas o si es el plywood completo el que hay que cambiar. No siempre las casas viejas hay que cambiarle todo el plywood. Hemos cambiado techos de casas de 1915, de 1930, de 1910, casas que les han reparado el techo de 1990, en el 95. Son casas, techos que llevan más de 25 años, pero el plywood está bueno. Por eso es necesario inspeccionarlo bien para no dar presupuestos exagerados. Acuérdense que si usted no sale con la venta en ese momento, va a llegar otro que le va a vender a ese cliente. Nosotros hemos ido a casas en donde prácticamente salimos nosotros de la venta, llega otro vendedor y ese sí concreta la venta porque nosotros no fuimos capaces. ¿Por qué? Porque al cliente se le hizo caro, porque al cliente se le hizo disparatado el precio. Por eso es importante checar eso. Si la propiedad es de 1950 hacia atrás, es posible que no tenga plywood. Eso es lo que le venía mencionando. Es una madera muy delgada que viene ahí. Eso hay que cambiarlo. Y también algunas casas muy antiguas se les ha reparado el techo, como ya lo mencioné. Entonces hay que tener en cuenta eso y preguntarle al cliente cuándo fue la última vez que le pusieron el techo. A simple vista es importante inspeccionar toda el área, ya que en muchas casas o en muchos casos no hay que reemplazar todo el plywood y entonces pues solamente se miden las áreas que están más afectadas y se tienen en cuenta las escuadras, se le agrega 1 o 2 escuadras más. Estamos hablando que la escuadra tiene 100 pies cuadrados y el plywood son 4 láminas. Entonces hay que mirar qué espacio está dañado en el techo y colocarle la cantidad de escuadras o la cantidad de láminas de plywood. Eso se lo vamos a estar diciendo y en la lista de precios lo vas a tener en cuenta a la hora de hacer el presupuesto. Aquí vemos otro caso. Desde lejos se ve que hay como olas. En el caso de no estar seguro de agregar todo el plywood o que no estás seguro si reemplazarlo todo en una parte y si no estás seguro del trabajo, es necesario que pidas ayuda a la empresa, a tu manager, a un compañero que tenga más experiencia, hagas una videollamada, tomes fotos, pero no dejes ir al cliente. La idea ¿cuál es? Salir de ahí con la venta. Si nosotros tratamos de hacer la venta por pasos como lo hacen en algunos lados, es posible que en ese inter vaya un vendedor, vaya otro vendedor, otra empresa, otro contratista o hasta un rufero que de esos que no tiene licencia pero que cobra barato, ruferos que se ganan $2,000 y le hagan un presupuesto más barato. Por eso es necesario hacer una inspección correcta y darle el presupuesto y cerrarle la venta en el momento. Entonces si necesitas ayuda, haz una videollamada, checa si un compañero te puede ayudar, nosotros te podemos apoyar de vía remota y nomás le tomas fotos y checamos si necesita o no necesita plywood completo. Ok. Ahora, cuando hablamos de las fascias, que es otro ítem importante, son bordes o franjas visibles que bordean prácticamente todo el techo y tienen una función estética, que se vea bonito y dar una apariencia elegante a la casa. En este caso también protegen del viento y ayudan también a parte de la estructura del techo. Cuando hablamos de las fascias, es importante aquí, ustedes pueden ver que la fascia es todo lo que bordea. Todo esto son fascias. Entonces, muchas veces cuando la casa es vieja o ha sufrido daños por Dios, dicen, o daños de Dios o daños por inclemencias del clima, está muy dañada con termitas, entonces hay que cambiarla. Este soffit,
que es una madera que en algunas casas le ponen. Y este soffit también a veces algunas casas lo tienen, o a veces no. Hay que contemplar eso. Y la feixa siempre se mide por pies, ¿no? En este caso, para inspeccionar la feixa, obviamente la feixa como se ve, como es la parte de afuera, entonces es mucho más fácil identificar si está dañada o no. Muchas feixas no están dañadas en su totalidad. Por ejemplo, hay casas que tienen 250 pies de feixa y de los 250 pies 120 lo tienen dañado. Se los hablamos con experiencia de clientes que les hemos vendido. Entonces se puede medir una parte y se anota cuántos pies de feixa se tienen que colocar. Si está el daño en la madera o en la pintura, hay que tenerlo en cuenta. Como les comento, esto es lo mismo que los rafters. La feixa checas con una pluma o con un desarmador. Si está muy podrida, esa hay que cambiarla. La mides a lo largo y anotas cuántos pies de feixa. Se tiene que hacer la inspección en toda la casa. Los daños que pueden presentar las feixas son muchos, por humedad, como los rafters, humedad, por algún recargón de un carro, por maniobra, por clima, o por termitas, bueno, muchas cosas, o porque no tiene feixa en algunos casos. Muchas casas no tienen feixa. Hay que preguntarle al cliente que si quiere le colocamos una feixa. Y si está dañada la mayor parte, es recomendable cambiarla toda, porque hay feixas que están muy dañadas y hay personas que solamente las cortan y le ponen una parte, y hay clientes que están satisfechos por ahorrarse un dinero, pero a veces por ahorrarse 300, 400 o 500 dólares, pues queda la casa como fea porque se corta una parte y se le pone una feixa nueva al lado de una feixa vieja, a menos de que el cliente quiere que se le pinte, pero nunca va a quedar igual. Entonces sí es necesario o repararla toda o procurar cambiar solamente la parte que el cliente diga, pero hay que tener en cuenta algo súper importante, y es que cuando midas los pies de feixa, aclare al cliente si quiere cambiarla. Si quiere cambiarla toda, por ejemplo, si son 120 pies de feixa, si lo quiere cambiar toda o no la quiere cambiar, porque hay clientes que a la hora de que empiezan a hacer el trabajo, salen con este cuento de el vendedor me dijo que me iba a cambiar toda la feixa. Si tú no haces la aclaración por escrito de cuántos pies le vas a cambiar, es posible que hay clientes vivos que quieran pasarse de listos y que les cambien toda la feixa, y como no anotaste, pues va a ser afectada tu comisión también. Se los digo desde el punto de vista que muchos vendedores que les ha pasado eso y terminan perdiendo 1,000, 2,000 y hasta casi toda la comisión por esos descuidos. Entonces debes medir toda la feixa, anotar cuánto se le va a cambiar, que el cliente tenga presente eso en el contrato y que el cliente lo firme y dejarle una copia. Vamos a resumir. Hablamos de las capas, 1, los rafters, 2, el plywood, 3, las feixas, 4, y en este caso hay que tener en cuenta, esto es súper importante, si hay todo lo que esté encima del techo, por ejemplo paneles solares, el cliente tiene que removerlos. Estamos hablando de que el panel solar tiene un costo, nosotros se lo vamos a decir y se los va a estar aclarado en la lista de precios, pero el cliente tiene que pagar por removerlos y por volverlos a poner. En muchos condados piden permiso o se hace de dos modos. Se trabaja directamente con la empresa que les puso los paneles solares, entonces ellos piden el permiso y se encargan de removerlos, se coloca el techo y luego ellos agendan otra visita para volverlos a poner. Ese es un caso. En otro caso se pueden remover sin permiso, pero esa maniobra obviamente hay que aclararle al cliente que no tiene garantía. Es decir, que si vamos a requitar los paneles solares para poner un techo, se coloca el techo y se vuelven a colocar los paneles solares, se les dejan funcionando, pero no tiene garantía. Si al siguiente día le fallan por X o Y razón,
La empresa no se hace responsable de eso y eso se tiene que aclarar con el cliente cuando se esté dando el presupuesto. Otra cosa es que el cliente tiene que ser responsable de remover las antenas, estructuras, patios o cualquier cosa que interfiera en la maniobra o instalación del techo. Eso se les va a dar una circular en donde el cliente tiene que firmar y debe ser consciente que antes, en la fecha que se les dice que se va a cambiar el techo, ya deben estar removidas las antenas, cables, estructuras o todo lo que esté impidiendo hacer la maniobra del techo, ¿no? También tiene que remover cuando se va a instalar el techo, cualquier cosa, macetas, materas, con plantas grandes, todo eso que impida la maniobra de la entrada de la camioneta y la maniobra de subir y bajar de los ruferos, ya que eso puede producir que haya un accidente o molestias a la hora de que de pronto una maceta se caiga, y hay personas que son muy delicadas con esa parte y se molestan porque se rompió una maceta, una matera, y se pueden presentar inconvenientes o malos sabores, insabores. En este caso también hay que recomendar, o se recomienda, que el contrato se debe especificar todo lo que lleva el techo y también lo que no lleva. En muchos casos hay personas que se les hace el presupuesto y al final salen con lo que les comenté. Es que el vendedor me dijo que me iba a poner este patio. El vendedor me dijo que me iba a extender el overhead 2 pies. El vendedor me dijo, entonces hay que colocar lo que lleva el techo y el trabajo que se va a hacer y también lo que no lleva, ¿no? Y hacerle aclarar. Inclusive muchas personas graban un video a la hora de firmar en donde se especifica todo para que no se presenten inconvenientes, porque son de las cosas que más malos entendidos se han presentado a la hora de instalar un techo, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora, sobre esa medida, vamos a hacer un resumen, y es que en la inspección debes revisar primero el número de capas, 2, los rafters dañados, todo eso anotarlo, 3, el plywood nuevo o el número de escuadras que hay que cambiar de plywood, 4, los pies de fascia, medir y decir si se va a cambiar toda la fecha, y en caso de que no, hacerle al cliente la aclaración si son 100, 150 o 50 pies de fascia, hacerle, y que el cliente tenga conciencia de que se le va a cambiar esa cantidad nomás, no es toda la fascia. Y 5, incluir la remoción de paneles y colocarlos de nuevo, y eso es con costo extra. Todo es con costo extra. Una vez una cliente que tuve me dijo, ya cuando habíamos firmado, habíamos aclarado todo, nos llamó 2 días antes que se le colocara el techo y dijo, usted me dijo que me iba a cambiar que le vendimos un combo, le vendimos aire acondicionado, techo, ventanas, insolación. Dijo, usted me dijo que me iba a cambiar la campana de la cocina. Cuando la campana de la cocina no tiene nada que ver con ninguna de las cosas que le vendimos, la señora se molestó, dijo que iba a cancelar el proyecto, nos amenazó, demandas, que no sé qué, y tocó pues cumplirle eso. Entonces hay que aclararle bien al cliente, porque si no se va a ver afectada tu comisión. Por el momento no es más. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, déjenlo en los comentarios. Vamos a estar pendientes de ustedes para que tengan unas ventas bastante exitosas y todos ganemos. Hasta pronto.